nació hace más de 17.000 años, cuando los glaciares del Pamir y el Tian Shan empezaron a derretirse y a llenar una cuenca gigantesca en medio de Asia Central. Vivió durante milenios alimentando a generaciones enteras de pueblos nómadas, después a comerciantes de la ruta de la seda, y finalmente a decenas de miles de pescadores que construyeron toda su vida alrededor de sus aguas. Durante siglos, esta región se ubicó justo en uno de los tramos más transitados de toda la ruta de la seda, con caravanas comerciales atravesando asentamientos que dependían directamente de la abundancia del mar para alimentos y bienes de intercambio. Esto significa que la desaparición del mar no solo borró un ecosistema entero, borró también un vínculo vivo con una de las redes comerciales más antiguas y legendarias de toda la historia humana. Y murió, en términos geológicos, prácticamente de un día para otro, asesinado no por un desastre natural, sino por una decisión burocrática tomada a miles de kilómetros de distancia, por gente que nunca llegó a ver su rostro. Esta es la biografía completa del Mar de Aral, contada como lo que realmente fue, una vida entera, con nacimiento, plenitud, traición y una muerte lenta y evitable. Si alguna vez sentiste que una relación de tu propia vida terminó no por un solo golpe dramático, sino por 1000 pequeñas decisiones egoístas acumuladas durante años, vas a reconocer perfectamente el patrón de esta historia. Solo que aquí, en lugar de una relación entre dos personas, hablamos de la relación entre un imperio y el propio ecosistema que ese imperio decidió exprimir hasta la última gota. Vale la pena saber que este mar tenía además su propia mitología, antes incluso de que existiera la Unión Soviética. Los pueblos locales conservaban una leyenda sobre la naturaleza cíclica del Aral, la idea de que el mar se retira periódicamente y regresa después por sí solo. Existe incluso un caso documentado de esto ocurriendo realmente. Un relato geográfico del año 1417 describe cómo el caudal de los ríos que alimentaban el mar se redujo drásticamente hasta que casi desapareció por completo, para luego regresar tiempo después de manera natural. Quizás aquello fue una advertencia silenciosa de la propia historia sobre lo frágil que en realidad era este ecosistema, y lo fácil que resultaba destruirlo con una intervención suficientemente descuidada. La diferencia clave es que aquellas desapariciones anteriores formaban parte de un ciclo natural. Lo que ocurrió esta vez fue el resultado directo de una decisión humana deliberada y planificada, tomada por personas que entendían perfectamente las consecuencias probables y decidieron avanzar de todas formas. Infancia y juventud, cuando el mar era generoso. En su mejor momento, el Mar de Aral cubría unos 68.000 kilómetros cuadrados, lo que lo convertía en el cuarto lago más grande del planeta, más del doble de la superficie del lago Baikal. La gente lo llamaba mar, no lago, precisamente por sus dimensiones. Sus aguas, apenas salobres, sostenían una pesca anual de hasta 60.000 toneladas, y ciudades enteras como Muynak vivían exclusivamente de esa industria, con 12 puntos de recepción pesquera, 5 koljoses, 5 fábricas de pescado y una gran planta conservera funcionando a pleno rendimiento. Hoy, entre la ciudad de Muynak y el agua real, hay unos 100 kilómetros de desierto completamente estéril. Quienes crecieron allí en los años 70 todavía recuerdan nadar y tomar el sol prácticamente dentro de los límites de la propia ciudad. Hoy, sus hijos y nietos solo ven, en lugar del mar, los cascos oxidados de barcos pesqueros clavados directamente en la arena, como extraños monumentos a un futuro que nunca llegó a cumplirse para ellos. Imagina crecer en una ciudad costera turística y que tus propios hijos jamás lleguen a ver ese mismo mar del que les hablas con total naturalidad, simplemente porque desapareció físicamente antes de que nacieran. Hay un momento particularmente conmovedor en la juventud de este mar que vale la pena recordar. A principios de los años 20, cuando el hambre golpeaba brutalmente a las regiones del Volga, el propio Lenin escribió personalmente a los pescadores del Aral pidiéndoles ayuda. Y ellos respondieron, enviando 14 vagones de pescado hacia las regiones hambrientas. Piensa en esto un segundo, porque es exactamente el mismo mar que, apenas unas décadas después,
El mismo Estado que una vez le pidió ayuda drenaría hasta la última gota sin ningún remordimiento aparente. Es casi como esa persona que en tu vida, cuando más la necesitaste, te ayudó generosamente, y años después, cuando ella te necesitó a ti, simplemente decidió que ya no le convenías. El cortejo que terminó en traición. A mediados del siglo XIX, el precio del algodón se disparó en el Imperio ruso debido a la Guerra Civil estadounidense, que cortó las exportaciones de algodón del sur de Estados Unidos. El imperio volteó la mirada hacia Asia Central, una región con condiciones prácticamente perfectas para el cultivo. Clima cálido, sol abundante, una temporada de crecimiento larga. Había un solo problema. El algodón es un cultivo extraordinariamente sediento, y esta región simplemente no tenía suficiente agua disponible sin desviarla de algún otro lugar. Después de la revolución, los planificadores soviéticos retomaron esta idea con una ambición completamente industrial. Comenzó la construcción de infraestructura de riego a una escala descomunal. Uno de los proyectos más ambiciosos, el Gran Canal de Turkmenistán, se proyectó con 1.100 kilómetros de longitud, con presas, esclusas, 3 centrales hidroeléctricas y unos 10.000 canales secundarios, capaz teóricamente de regar hasta 1,5 millones de hectáreas, una superficie comparable a la de un pequeño país europeo. La construcción se detuvo tras 4 años por problemas técnicos y costos desbordados. En 1954, los planificadores optaron por una alternativa, el canal de Karakum, más al sur, más barato y más fácil de construir. Miles de voluntarios de toda la Unión Soviética llegaron a la obra, y más de 200 ciudades suministraron materiales y maquinaria. El canal terminado se extendió 1.400 kilómetros, convirtiéndose en el río artificial más largo del planeta en aquel momento, construido a un ritmo sin precedentes en toda la historia de la ingeniería de riego mundial. Una velocidad de excavación que ningún otro proyecto similar había alcanzado jamás hasta entonces en ningún continente. Uzbekistán, Turkmenistán y el sur de Kazajistán se transformaron en el granero algodonero de toda la Unión Soviética. En sus años de mayor producción, cosechaban millones de toneladas de materia prima, consumiendo hasta la mitad de toda el agua disponible en la región. La fibra de algodón no solo iba destinada a textiles, también se usaba para vendas, uniformes militares, paracaídas y, de forma especialmente reveladora, para producir nitrocelulosa, la base de la pólvora sin humo y del combustible para cohetes. El algodón no era simplemente un producto agrícola aquí, era un recurso militar estratégico, razón exacta por la cual las cuotas de cosecha seguían aumentando sin importar el costo ambiental que se acumulaba silenciosamente. Cuéntanos en los comentarios si conoces alguna historia parecida donde alguien o alguna institución siguió exprimiendo un recurso valioso simplemente porque nadie quería ser el primero en frenar, aunque todos supieran hacia dónde iba a terminar la situación. La luna de miel que escondía las primeras grietas. El Estado premiaba generosamente las cosechas récord con medallas, títulos honoríficos y ascensos dentro del partido, convirtiendo en esencia una simple tarea agrícola en una carrera ideológica de prestigio. Repúblicas enteras competían entre sí por el derecho a reportar el mayor cumplimiento del plan, y cualquier voz que advirtiera sobre el déficit de agua que se avecinaba se ahogaba en el coro general de informes triunfales sobre nuevos récords. Suena familiar, ¿verdad? Cuando una bonita estadística de crecimiento en papel se vuelve más importante que la situación real y sostenible de las cosas, y cualquiera que intente señalar los problemas ocultos se convierte automáticamente en el aguafiestas que arruina la celebración de todos. Durante la fiebre agrícola de la era de Khrushchev, Moscú seguía elevando las cuotas de recolección de algodón año tras año. Los funcionarios locales, incapaces de cumplir objetivos cada vez más irreales, empezaron a falsificar masivamente las cifras de producción. Esto terminó estallando en uno de los mayores escándalos de corrupción de la era soviética tardía, con miles de personas arrestadas por fraude en los informes algodoneros. Pero observa de cerca la mecánica real de lo que ocurría.
Los líderes en la cima exigen cifras de crecimiento imposibles. Los subordinados abajo, desesperados por no perder su carrera, empiezan a inventar números en lugar de entregar resultados reales. Suena familiar, ¿verdad? Prácticamente cualquier organización moderna con objetivos trimestrales agresivos termina generando exactamente la misma distorsión de la realidad. Solo que en lugar de toneladas de algodón, los empleados inflan ventas cerradas, tickets resueltos o metas de productividad. La diferencia está únicamente en la escala de las consecuencias. Allá terminó en un desastre ecológico continental. Aquí normalmente termina solo en un despido y una reputación dañada. En la década de los 60, el nivel del agua en el Aral comenzó a descender rápidamente, en promedio medio metro cada año. Si en 1960 la marca de agua alcanzaba los 53 metros, para 1985 había caído a 42. En un cuarto de siglo, el mar perdió más de 11 metros de profundidad, y el ritmo de descenso solo se aceleraba con cada década: 20 centímetros anuales en los 60, 50 centímetros en los 70, hasta 90 centímetros anuales para los 80. La salinidad del agua se disparó de 10 gramos por litro a 110, acabando prácticamente con toda la flora y fauna, incluidas especies comerciales que habían sostenido a comunidades pesqueras enteras durante múltiples generaciones consecutivas. La pesca se detuvo por completo, los puertos cerraron y la gente empezó a perder masivamente sus empleos. Los médicos que trabajaron en la región a principios de los años 80 describen una auténtica catástrofe de salud pública desplegándose ante sus ojos. Los niños sufrían de forma desproporcionada, con problemas digestivos como la queja más común, en gran parte porque el agua potable se extraía directamente de ríos ya profundamente contaminados. En ciertos periodos, algunos informes locales describen la muerte de 1 o 2 niños en un solo día, únicamente por exposición a agua contaminada. En respuesta a la crisis que se desataba, los ingenieros soviéticos propusieron un proyecto todavía más grandioso, casi delirante en su escala: el desvío de los ríos siberianos. La idea consistía en redirigir parte del caudal de 12 grandes ríos siberianos, incluyendo el Obi y el Irtish, a través de miles de kilómetros hasta las llanuras áridas de Asia Central. El canal principal proyectado se extendía a aproximadamente 2.300 kilómetros. Más de 120 institutos de investigación participaron en la planificación, produciendo unos 50 volúmenes de documentación técnica. Más allá del riego de tierras en Asia Central, el plan más amplio también contemplaba abastecer de agua a ciudades enteras de varias regiones siberianas y urálicas, e incluso abrir una ruta de navegación completa desde el Mar de Kara, pasando por el Caspio, hasta el Golfo Pérsico. Los ingenieros calcularon que el riego proveniente de estos ríos del norte podría, en teoría, alimentar hasta 200 millones de personas, una escala de ambición casi inimaginable para un solo proyecto de infraestructura. Según algunos testimonios, parte del trazado se consideró seriamente excavar mediante detonaciones nucleares subterráneas. Era un proyecto a una escala genuinamente mayor que la llegada del hombre a la Luna, solo que dirigido a rediseñar por completo la hidrología de todo un continente, en lugar de abandonar el planeta. Dale like a este video si esta historia te está haciendo pensar en decisiones parecidas que hayas visto tomar a lo grande, sin querer nunca dar marcha atrás, aunque la evidencia del fracaso ya estuviera sobre la mesa. El proyecto de desvío de ríos siberianos finalmente se detuvo en 1986, bajo la presión de la comunidad científica, la opinión pública y en medio de los cambios políticos de la perestroika. Pero ya era demasiado tarde para el propio Aral. Alrededor de esa misma época, el mar se dividió en 2 partes, el pequeño Aral al norte y el gran Aral al sur. En 2002, el gran Aral se fracturó otra vez en una sección oriental y otra occidental, y para 2014 la parte oriental se había secado por completo. Sobre el lecho marino expuesto surgió el desierto de Aralkum, una extensión de arena y sal de 5,5 millones de hectáreas, aproximadamente del tamaño de Irlanda, el desierto más nuevo del planeta entero, formado no en escalas geológicas, sino literalmente
durante una sola vida humana. Después de que el agua desapareciera, el polvo tóxico, la sal y décadas de residuos químicos agrícolas acumulados comenzaron a levantarse en el aire. Se estima que más de 75 millones de toneladas de polvo tóxico se dispersan en la atmósfera cada año, arrastradas por el viento a cientos de kilómetros de distancia. Científicos han rastreado restos de esta sal incluso en la sangre de pingüinos en la Antártida y en muestras atmosféricas recogidas sobre Noruega, prueba de cuán global terminó siendo lo que originalmente parecía una catástrofe puramente regional. Las poblaciones locales sufren hoy tasas desproporcionadas de anemia, bronquitis y tuberculosis, y la incidencia de cáncer de esófago en la región uzbeka de Karakalpakistán es 25 veces superior al promedio mundial, una estadística que los investigadores de salud pública todavía consideran genuinamente alarmante bajo cualquier comparación internacional disponible. Y la mortalidad infantil se disparó dramáticamente, con casos documentados de bebés que nacían ya con piedras o depósitos de sal en los riñones, porque tanto el agua como el propio aire que los rodeaba llevaban años saturados de sal antes incluso de que nacieran. Cualquier persona que haya vivido en la zona afectada más de una década desde los años 70 cuenta hoy oficialmente con el estatus legal de víctima de desastre ecológico, un reconocimiento formal que refleja lo directa y personalmente que esta catástrofe tocó a generaciones enteras de residentes comunes. Hay un capítulo genuinamente más oscuro dentro de esta biografía, uno que rara vez recibe la atención que merece. En el centro del mar se encontraba la isla de Vozrozhdeniya, tan remota y desconocida que apenas aparecía en la mayoría de los mapas. Precisamente por eso, las autoridades soviéticas la eligieron como sede de un programa secreto de armas biológicas, con nombre en código Aralsk-7. Durante aproximadamente 50 años, investigadores probaron cepas armadas de ántrax, peste y viruela en animales vivos allí. Después de que una fuga accidental de esporas de ántrax en otra instalación matara a más de 100 personas, los stocks restantes se enterraron en esta misma isla aislada. 11 fosas se convirtieron en el mayor cementerio de ántrax jamás documentado. Pero a medida que el mar seguía secándose, la isla gradualmente se conectó con tierra firme, transformándose en una península. En 2002, especialistas estadounidenses trabajaron junto a colegas uzbecos en una limpieza oficial de las fosas, con un costo aproximado de $6 millones. Oficialmente, las esporas de ántrax se rociaron con solución de cloro y se enterraron todavía más profundo. El problema es que este tipo de medida no ofrece ninguna garantía de seguridad permanente para las próximas décadas. Y los especialistas en bioseguridad todavía recomiendan mantenerse alejado de la antigua isla siempre que sea posible. Eso significa, literalmente, que hoy en día se podría llegar a pie hasta uno de los cementerios de armas biológicas más peligrosos de la historia humana. Quédate un momento con esa idea, porque establece un paralelismo genuinamente incómodo. No es exactamente lo que ocurre cuando alguien entierra un problema en el sentido más literal posible, en lugar de resolverlo de verdad, apostando por que la distancia y el aislamiento sean protección suficiente para siempre. Y luego las circunstancias cambian, el agua se retira, el hielo se derrite, la situación se transforma, y ese problema enterrado vuelve a estar accesible, simplemente porque nadie planeó que las condiciones pudieran cambiar algún día. En 1993, 5 naciones de Asia Central formaron el Fondo Internacional para Salvar el Mar de Aral. El noble objetivo pasó rápidamente a un segundo plano, cediendo el paso a disputas mucho más mundanas sobre la redistribución del agua restante. Los intereses de los miembros eran fundamentalmente opuestos desde el principio. Para Kazajistán y Uzbekistán, la desecación significaba una catástrofe ecológica directa y el colapso de toda una industria pesquera. Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, río arriba, querían preservar el máximo control sobre el agua para sus propias necesidades de riego y energía hidroeléctrica. Es la clásica tragedia de los recursos compartidos, la misma dinámica que cualquiera reconoce al intentar negociar con compañeros de piso
cómo repartir justamente las facturas de servicios comunes. Cada parte sinceramente cree que sus propias necesidades son más urgentes que las de los demás. Sin perspectivas reales de acuerdo con sus vecinos, Kazajistán decidió actuar unilateralmente en 2005, construyendo la presa de Kokh-Aral, con financiamiento del Banco Mundial, separando físicamente la parte norte del mar de la parte sur. Los resultados para el lado kazajo fueron genuinamente notables. El nivel del agua subió, la salinidad bajó, los peces regresaron, y en una década la captura anual pasó de aproximadamente 1.300 toneladas a más de 7.000 toneladas de pescado de agua dulce, mientras la costa se acercaba de nuevo hasta 20 kilómetros de la ciudad de Aralsk. Por primera vez en una generación, los habitantes locales pudieron volver a ganarse la vida pescando. Pero para el Mar Sur, del lado uzbeco, esa misma decisión significó una sentencia de muerte definitiva, cortándolo de su última fuente de agua verdaderamente significativa. Los ingresos promedio de las familias pescadoras a lo largo de la costa norte se triplicaron aproximadamente en la década posterior a la construcción de la presa, y la ciudad de Aralsk registró su primer crecimiento poblacional genuino en décadas, con familias jóvenes que antes habían emigrado buscando oportunidades en otros lugares, regresando ahora que la pesca volvía a ser viable. Es uno de los pocos momentos en toda esta historia donde una decisión política produjo una mejora real y sostenida, en lugar de sumar una capa más de daño imprevisto. Si te interesa lo que piensas sobre esta situación, donde un país salva efectivamente su parte de un recurso compartido a costa de sacrificar permanentemente la otra mitad, déjanos tu opinión en los comentarios, porque es exactamente el tipo de dilema moral que vale la pena pensar un poco más de lo habitual. El único organismo capaz de sobrevivir hoy en los restos del Aral, dada una salinidad que supera los 160 gramos por litro, es el camarón de salmuera, la artemia. Los habitantes locales recolectan y exportan sus quistes, muy apreciados en la industria cosmética y farmacéutica mundial. Pero incluso la artemia se va volviendo cada vez más pequeña a medida que la mineralización sigue aumentando, y pasado cierto límite, ella también terminará desapareciendo por completo. Hay algo casi simbólico en esto. La última especie superviviente de toda esta catástrofe ecológica está ella misma al borde de la extinción, simplemente avanzando hacia ese destino un poco más lentamente que todo lo demás que ya desapareció antes. La vejez, sin esperanza de recuperación completa. Los especialistas coinciden en que devolver el mar de Aral a su estado original es prácticamente imposible hoy en día. Incluso bajo un escenario hipotético de detener por completo la extracción de agua de sus dos ríos alimentadores, algunas estimaciones sugieren que la recuperación tomaría al menos 200 años, y ningún país de la región está mínimamente preparado para asumir ese sacrificio en la actualidad. La escasez de agua sigue provocando episodios reales de violencia en Asia Central, con enfrentamientos armados documentados entre comunidades kirguisas y tayicas por el control de un simple canal de riego. Lo que comenzó como una disputa ordinaria entre dos pueblos vecinos por el acceso a un canal estrecho, escaló en cuestión de días hasta convertirse en un enfrentamiento fronterizo completo con tropas de ambos lados involucradas. Una demostración genuinamente contundente de lo rápido que la escasez local de agua puede convertirse en confrontación entre estados cuando nadie logra negociar a tiempo. En 2022, Afganistán entró también en escena, iniciando la construcción de su propio canal de gran envergadura, capaz de reducir significativamente el flujo de agua hacia 3 países vecinos al mismo tiempo. Un proyecto que se extiende casi 300 kilómetros, más ancho que el propio Sir Daria, y construido a un ritmo vertiginoso con una supervisión de ingeniería mínima, según expertos regionales en gestión hídrica que siguen de cerca su avance. Este patrón, honestamente, no es exclusivo del Mar de Aral, simplemente es uno de los ejemplos más extremos y mejor documentados del mundo. El lago Chad en África se ha reducido aproximadamente un 90% desde los años 60 por una combinación similar de cambio climático
y extracción insostenible de agua para agricultura. El río Colorado en Estados Unidos rara vez llega ya a su desembocadura natural en el Golfo de California, porque su agua se reparte entre agricultura y ciudades en expansión mucho antes de llegar hasta allí. Incluso la industria californiana de las almendras, responsable de la mayor parte de la producción mundial, recibe críticas constantes por agotar acuíferos subterráneos acumulados durante milenios en apenas unas décadas de riego intensivo. Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, estuvo a semanas de quedarse literalmente sin agua municipal por completo en 2018. Un episodio ahora conocido ampliamente como el acercamiento al día cero, provocado por una combinación de sequía prolongada y décadas de inversión insuficiente en planificación de infraestructura hídrica. La diferencia con el Aral está sobre todo en la velocidad y la visibilidad pública, pero la lógica de fondo resulta inquietantemente parecida en todas partes. Alguien lejano decide maximizar la producción ahora mismo, y personas completamente distintas terminan pagando por el recurso agotado, muchas veces décadas después, cuando ya casi no queda nada realmente por arreglar. Añade a esto el cambio climático. La principal fuente de agua de toda la cuenca del Aral, los glaciares de montaña, se ha reducido en casi un tercio en los últimos 50 años. El glaciar Fedchenko en Tayikistán, uno de los más grandes del planeta fuera de las regiones polares, retrocede visiblemente año tras año. Y los investigadores que lo monitorean advierten que su eventual desaparición dejaría a una región ya estresada por la falta de agua sin una de sus últimas reservas de agua dulce verdaderamente confiables durante la temporada alta de cultivo en verano, precisamente cuando los agricultores río abajo más la necesitan. Y sin embargo, contra todo pronóstico, hay un epílogo genuinamente conmovedor en esta biografía. Desde 2017, justo sobre el lecho seco del mar, en la ciudad de Muynak, entre esos mismos barcos oxidados que simbolizan la tragedia, se celebra cada año un festival de música electrónica llamado Estigia. DJs, artistas, científicos y viajeros curiosos se reúnen específicamente para generar conciencia sobre la catástrofe, organizando talleres ambientales y plantando árboles con lo recaudado, atrayendo cada año a varios miles de asistentes de toda la región, muchos de los cuales llegan sin haber escuchado jamás hablar de la catástrofe del mar de Aral, y se van convertidos en algunos de sus defensores más entusiastas. Un cementerio de barcos, uno de los monumentos más crudos a un desastre ecológico provocado por el ser humano en todo el planeta, terminó convirtiéndose también en escenario de uno de los festivales de música más inusuales del mundo. Quizás esa sea la forma más honesta de resiliencia que existe: encontrar un motivo para celebrar incluso en un paisaje que la propia naturaleza parece haber dado por perdido para siempre. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que algún día será posible recuperar aunque sea una parte del mar de Aral, o la humanidad ya cruzó el punto de no retorno en esta catástrofe ecológica en particular? ¿Y podría la falta de agua convertirse realmente en la causa de una guerra a gran escala en Asia Central en las próximas décadas? Escribe tus pensamientos. De verdad nos interesa mucho conocer tu opinión sobre este tema. Suscríbete al canal, porque todavía quedan muchas más biografías así, historias de ambición humana, chocando de frente contra la realidad más dura de la naturaleza, y de quién termina pagando finalmente la factura de esas decisiones tomadas muy lejos de donde realmente importaban.